Hola queridos amigos, os saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a este estudio porque vamos a entrar en una serie acerca del libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Yo creo que es uno de los libros más controvertidos de toda la Biblia. Es uno de los libros también más mal entendidos de toda la Biblia, pero es además uno de los libros más importantes de toda la Biblia. De hecho, es el último libro, es como la última firma que da Dios acerca de su palabra revelada. Y en esta oportunidad quiero que hagamos un preámbulo y decirte que Dios, todas las cosas que hace Dios, todas las cosas que hace Dios, tienen un porqué, un sentido, y Él no escoge a cualquier persona, no escoge a cualquier persona para que revele su palabra. Quiero que en esta oportunidad veamos aquella persona a la cual Jesús eligió para que a través de él tengamos nosotros el libro de Apocalipsis. Me refiero al apóstol del amor, al apóstol Juan. Y qué importante es entender la vida, la trayectoria de Juan. Cuando tú entiendes la trayectoria de Juan, podrás estar preparado de alguna forma para empezar a entender el libro de Apocalipsis. Yo estoy convencido que Juan estuvo especialmente apartado para este propósito. Yo estoy convencido de que las cosas Dios las hace de forma perfecta. Y en ese sentido, quiero que empecemos a tomar una idea. Voy a leer primeramente en esta oportunidad Apocalipsis, los dos primeros versículos. Y luego nos iremos a analizar la vida de Juan. ¿Vale? Así vamos a ir a leer, pero antes vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que podamos comprender su mensaje, que podamos comprender de qué se trata o de quién se trata. Padre amado, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor infinito, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo, que mandaste a morir para salvarnos. Y gracias, Señor, porque Él está preparando lugar para nosotros allá en el cielo. Y gracias porque nos mandaste al Espíritu Santo, el cual está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, queremos tener una comunión contigo cada día más íntima, cada día conocerte más, para cada día amarte más, cada día entender cuánto nos has amado, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos tu dirección. Te pedimos, Señor, que tomes control absolutamente de todo. Y esto, Señor, te rogamos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. El estudio de hoy va a tomar por subtítulo El discípulo amado. Pero todo esto va a formar parte de la serie del libro de Apocalipsis. Y quiero que comprendas bien, quiero que conozcas bien a Juan, que es el que escribe el libro de Apocalipsis. Y dice, verso 1 y 2 del capítulo 1. Revelación de Jesucristo.
revelación de Jesucristo. Esto es Apocalipsis, no es otra cosa que revelación. Revelación quiere decir sacar el velo de algo que allí estaba oculto y que solo el Padre lo sabía, pero ahora nos lo revela a nosotros. Ha sacado el velo y ahora nos lo revela a nosotros. Y observa lo que dice. No dice revelaciones como si se tratara de acontecimientos, sino dice revelación. Revelación de Jesucristo. La primera cosa que debemos de entender cuando leemos Apocalipsis es que no se trata de cosas, no se trata de acontecimientos, se trata de una persona. No se trata de qué cosas, sino de quién. Y ya desde el principio, nos dice revelación de Jesucristo. O sea, se trata de Jesucristo, se trata de que le conozcas más allá de lo que hasta el día de hoy le has conocido. Y eso es también lo que está pasando con Juan. Juan, de hecho, ya le ha conocido al Señor Jesús. Pero ahora Jesús quiere que Juan le conozca aún más. Y dice revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí está. La revelación es de Jesucristo. Van a ocurrir cosas, pero el personaje principal es Jesucristo. Y dice que Dios lo envió por medio de su ángel para revelarlo a su siervo Juan. Dice este Juan, verso 2, dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Juan. Este Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, este verso 2 nos está hablando de lo que Juan ha escrito en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan ha dado testimonio de Jesucristo que es el testimonio de la palabra, el Verbo encarnado. Jesucristo ha sido testificado por Juan en los evangelios, en el Evangelio de Juan, y ha sido testificado en las cartas de Juan, también en Primera de Juan y Segunda de Juan. Ahora, Juan ha escrito 4 libros. 4 libros. El Evangelio de Juan, la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan y el libro de Apocalipsis. Sin lugar a duda, mucha gente da suma importancia a Pablo en todo el Nuevo Testamento, y de verdad lo tiene. Pero estoy convencido de que el discípulo que más conocía a Jesús, sin lugar a duda, es Juan. Sin lugar a duda, es Juan. Y ahora entenderemos por qué. Así que, primeramente, vamos a hacer ese preámbulo y observa cómo Juan da testimonio y vamos a tomar como referencia el libro de Juan, el Evangelio de Juan.
Déjame decirte primeramente que el Evangelio de Juan es completamente diferente en muchos aspectos de los otros evangelios sinópticos. Evangelios sinópticos es Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué quiere decir? Que Mateo, Marcos y Lucas narran exactamente las mismas cosas, los mismos acontecimientos. O sea, lo que encuentras en Mateo lo vas a encontrar en Marcos, lo vas a encontrar en Lucas y así, o sea, uno con otro están completamente relacionados. Y muchos de esos evangelios, muchos de esos escritos y de esos testimonios, vas a encontrarlo también en Juan. La diferencia es que lo que muchas cosas vas a encontrar en Juan, no los vas a encontrar ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Es gracias a Juan que vamos a comprender cosas que de otra forma sería imposible entender. Por ejemplo, la forma en que empieza a escribir Juan. Dice, en el principio. Si yo te digo en el principio, esta forma de empezar la escritura solo lo tenemos en Génesis. Génesis dice en el principio. Es la misma forma que empieza Juan. Ahora, Juan está diciendo en el principio era el verbo. Y Juan se está yendo también al principio de los principios. Juan creo que estaba poniendo su mirada exactamente también en el momento de Génesis 1:1. Porque desde allí Juan está viendo a Jesús. Juan es el único que está viendo a Jesús desde allí, porque los otros apóstoles narraron acerca de Jesucristo, el prometido, el Salvador del mundo, el Mesías. Pero Juan nos da una perspectiva mucho más allá de eso. Juan nos está centrando que Jesucristo no solo es el prometido, el Salvador del mundo, el Mesías, sino que Juan nos está llevando a que entendamos que Jesucristo es Dios desde la eternidad. Que Jesucristo no empezó allí en el momento en que María es concebida. Jesús no empezó allí. Juan nos está diciendo, no, Jesús es eterno, en el principio. Y vamos a hacer un recorrido rápidamente, pero muy escueto, acerca de los capítulos de Juan. Para que tú entiendas que las cosas que hay en Juan no lo vas a encontrar en los otros capítulos. Y mira, ve, en el capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Luego nos dice que el verbo fue hecho carne. Así que nos está dando un preámbulo de que Jesucristo es el Dios eterno. Gracias a Juan podemos tener esa visión. Y gracias a Juan en el capítulo 2 podemos comprender y conocemos esta historia maravillosa acerca de la conversión del agua en vino en las bodas de Canaán de Galilea. Gracias a esa narración de Juan, porque eso no lo tienen los otros libros. Y podemos entender aquí algo maravilloso, es que allí principia su ministerio, Jesús. Y él estaba, dice
allí en Canaán y estaba su madre. Ahora, déjame pensar. La boda normalmente se llevaba a cabo durante una semana. 7 días era la fiesta de bodas. Pero dice que era el tercer día y ya se había acabado el vino. De tal forma que era una vergüenza y un fracaso de que la fiesta se paralice porque no había vino. Y en ese momento la madre le dice a Jesús: se ha acabado el vino. Ahora yo pregunto, ¿por qué María, la madre, le dice a Jesús: se ha acabado el vino? Y en este por qué tengo varias cuestiones. La pregunta es, ¿por qué ella se identifica o por qué ella se preocupa? ¿Sabes por qué? Porque en los escritos extrabíblicos dice que María era familia de alguien que allí se estaba casando. Es más, ella agarra y le dice a Jesús: se ha acabado el vino. Ahora, tú imagínate la respuesta que está dando Jesús. Dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Ahora, yo me imagino, y déjame en esta oportunidad ir a los pensamientos. Yo me imagino que María había visto cosas en la vida de Jesús que no era normal. Había visto que Jesús seguro que había hecho cosas que otro niño y otro joven no haría. Y ella sabía que ahí la única solución era Jesús. Ahora, qué precioso que a la respuesta de Jesús, cuando Él le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado la hora. María hace una declaración importantísima y dice: hacer todo, le dice a los empleados, hacer todo lo que Él os diga. Y yo me imagino a María ahora poniéndole en una situación a Jesús, le dice, como quien dice: tú puedes hacerlo, así que no tienes excusa. Y conocemos la historia. Así que recuerda, eran las bodas de Caná de Galilea. Pregunto, ¿de dónde era Juan? De Galilea. De Galilea. De tal forma que se cree que la madre de Jesús, María, con la madre de Juan eran parientes cercanos. Eran parientes cercanos. Salomé era la madre de Juan y Zebedeo era el padre. Y luego, por el contexto, vemos que Salomé acompaña a María en muchos de los momentos más
importantes que nos narran los evangelios. Salomé siempre está al lado de María. Y se entiende que de alguna forma eran parientes cercanos. De tal forma que María está preocupada porque su pariente cercano. Hay una boda y falta vino. Ella toma esa iniciativa. Bueno, capítulo 2 es las bodas de Galilea. Gracias al capítulo 3 podemos conocer la historia más preciosa, una de las historias más preciosas acerca de la necesidad del nuevo nacimiento, el encuentro con Nicodemo. Podemos entender la necesidad que tenemos todos de nacer espiritualmente. Si queremos entrar en el reino de los cielos, debemos de nacer primero espiritualmente. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Eso es gracias a Juan. En el capítulo 4, gracias a Juan, tenemos la historia de la mujer samaritana. Todos estos acontecimientos que estamos narrando no lo vamos a encontrar en los otros evangelios. La mujer samaritana, uno de los encuentros más preciosos. La mujer samaritana es uno de los encuentros que a mí más me ha tocado el corazón. En el capítulo 5 vemos el paralítico de Betesda. Betesda significa misericordia, pero Jesús es la misericordia en persona. Así, este paralítico que llevaba 38 años postrado, se encuentra con la misericordia y es sanado. Es gracias al capítulo 7 de Juan que encontramos la incredulidad de los hermanos de Jesús. Ni aun sus hermanos creían en él. Y eso nos lo narra Juan, que era tan cercano a Jesús, no solo por ser su discípulo, era más cercano aún. Porque, como decía, su madre de Juan era parienta de la madre de Jesús. Por lo tanto, Juan y Jesús eran parientes cercanos. En el capítulo 8 vemos la mujer adúltera. En el capítulo 9 vemos a Jesús sanando a un ciego de nacimiento. En el capítulo 10 vemos a Jesús identificándose como el buen pastor que su vida da por sus ovejas. Capítulo 11 vemos la resurrección de Lázaro. Capítulo 13, Jesús lava los pies a sus discípulos. Capítulo 14, Jesús les dice, yo me voy, pero no se turbe vuestro corazón. Y nos da la promesa de que Él mandaría al Espíritu Santo. Capítulo 15 nos habla Jesús, la vid verdadera. Capítulo 16 nos habla acerca de lo que hará el Espíritu Santo. Y dice, y Él me glorificará a mí. Capítulo 17 nos habla de la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Esa oración preciosa. Si conocieras a fondo y meditaras en esa oración, conocerías profundamente quién es Jesús. Y esa oración lo tenemos gracias a Juan. En el capítulo 18 vemos a Juan
a Juan, que estaba cerca de Jesús, cuando Jesús era juzgado y estaba siendo sentenciado en el patio del sumo sacerdote. Juan, juntamente con Pedro, eran los dos discípulos que estaban allí, pero Pedro tuvo que huir y el único que se quedó fue Juan. En el capítulo 19 vemos a Jesús que estaba siendo crucificado. ¿Y sabes quién estaba a los pies de Jesús? Juan. Juan. Estaba Juan y estaba la madre de Jesús. Y él, Jesucristo, agarra y le dice a la madre, a su madre, le dice: mujer, he aquí tu hijo, refiriéndose a Juan. Y refiriéndose a Juan le dice: hijo, he aquí tu madre. Y dice, desde aquel momento Juan cuidó, le recibió a María como si fuera su propia madre. Wow, esto me impresiona, porque María tenía más hijos. Conocemos que tenía más hijos. Por lo menos tenía 5 o 6 hijos más aparte de Jesús. Pero Jesús encomienda a su madre para el cuidado de Juan. Wow, esto me impresiona mucho. Juan, vuelvo un poquito atrás. Y Juan era la persona que estaba en el momento de la última cena. Dice que estaba recostado en el pecho de Jesús, al lado del Señor. Juan, cuando ya Jesús ha sido crucificado y ha sido sepultado, es Juan el primero que llega al sepulcro. De todos los discípulos, Juan es el primero que llega al sepulcro. Dice que fueron corriendo porque unas mujeres, y allí de esas mujeres estaba precisamente Salomé, la madre de Juan. Estaba con María Magdalena, María, la madre de Jesús, María Magdalena, y estaba Salomé. Pero estas mujeres dice que vieron el sepulcro abierto y que la piedra estaba quitada y no llegaron allí, sino que regresaron corriendo para avisar a los discípulos, y en ese momento se dirigen a Pedro y a Juan. Y dice que Pedro y Juan salen corriendo, pero Juan corrió más y llegó primero al sepulcro. Ahora, Jesús, en otra ocasión, se les aparece también resucitado a Pedro, a Juan y a muchos más. Pero dice el capítulo 21 de Juan. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo, ahí está Juan y Santiago, y otros 2 discípulos. Y Simón Pedro dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: nosotros también vamos contigo. Y fueron.
y entraron a la barca, y toda aquella noche no pescaron nada. Así que estaban todos los discípulos en la barca, pero no pescaron nada toda la noche. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, observa cómo se describe Juan, aquel discípulo a quien Jesús amaba. Dijo a Pedro. Ahora, ¿cuántos estaban allí en la barca? Muchos discípulos. Pero el único que lo reconoció, o mejor dicho, el primero que lo reconoció a Jesús, fue Juan. Juan le dice a Pedro: es el Señor. Entonces, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó en el mar. Y luego dice que vinieron a la orilla y encontraron allí unos peces para comer. Y comieron. Pero nadie se atrevía a preguntar nada. Dice el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, observa: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Jesús está intentando que Pedro reaccione, porque si Pedro entiende lo que es el amor, Pedro no puede estar haciendo lo que está haciendo, pescando peces. Pedro tiene que entender el amor para que se convierta a un pescador de hombres. Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y por tercera vez dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora, estamos estudiando la vida de Juan. Y tú dirás: ¿pero qué tiene que ver Juan con Pedro en este momento? Observa. Dice el Señor: de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Si me amas, Pedro, sígueme. Ahora,
Si ves por el contexto, Jesús no le está diciendo, sígueme que vamos a otro pueblo. Sígueme que vamos a otro lugar. Lo que le está diciendo a Pedro es, sigue mis pisadas. Ya conoces el camino, sabéis a dónde voy. Eso lo narra Juan. Ya sabéis a dónde voy y conocéis el camino. Y uno de ellos agarra y dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo conocemos el camino? ¿Cómo podremos conocer el camino? Y el Señor le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, Jesús le está diciendo a Pedro, no me estás siguiendo, Pedro. Te has entretenido, te has desviado, Pedro. Te has estancado en un sitio y no me estás siguiendo, Pedro. Sígueme. Yo soy el buen pastor. Tú también empieza a pastorear las ovejas, Pedro. Así que con esta palabra, sígueme, dice, volviéndose Pedro, vio enseguida al discípulo a quien Jesús amaba. Allí, observa, estaban todos los discípulos, pero en especial Jesús estaba hablando a Pedro, pero Juan estaba tan atento a todo lo que estaba aconteciendo. Y porque cuando Pedro se da la vuelta, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había acostado al lado del Señor y le había dicho, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿qué de este? ¿Qué de este? Refiriéndose a Juan, al discípulo amado. Jesús le dijo, observa lo que dice. Jesús le dijo, sí, quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entre los hermanos y ellos entendieron que Jesús, que aquel discípulo no que Juan, este discípulo no moriría, pero Juan aclara aquí algo, dice, pero Jesús no le dijo que no moriría. Jesús dijo, sí, quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Y esto es clave porque Jesús le está diciendo, quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Sabes? Juan le está recibiendo allí la promesa. Dice, quiero que él quede, quiero que él permanezca hasta que yo venga y le revele el libro de Apocalipsis. Todos los discípulos habían muerto, pero Juan había quedado, porque Jesús todavía tenía un plan para Juan. Así que Juan allí recibe la promesa de que Juan va a ser el último que va a ver a Jesús. Y Jesús viene y se revela a través del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Ahora, dicho esto, quiero decirte que necesitamos conocer un poquito más acerca del carácter de Juan.
Juan era un pescador que trabajaba con su hermano, con Santiago, trabajaba con Pedro, trabajaba con Felipe. Eran pescadores vulgares. A Juan se le llamaba, junto con su hermano Santiago, se le llamaba los hijos del trueno. Esto quiere decir que tenía un temperamento fuerte, un carácter iracundo. De tal forma que en Mateo, capítulo 3, verso 17, vemos ahí que Juan es llamado por Jesús, junto con su hermano, los hijos del trueno. Y nos narra que un día, y esto es el libro de Lucas, capítulo 9, verso 54, dice, un día Jesús les dice a sus discípulos que vayan y hagan una preparación y ellos tienen que pasar a una aldea y esa aldea no le recibieron a los discípulos. Entonces vuelve Juan con su hermano Santiago y observa lo que dice. Señor, esta gente no nos ha recibido. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Eliseo, y los consuma? Observa, es increíble el carácter que tenía Juan. ¿Quieres que descienda del cielo y los consuma a esta gente como lo hizo Elías? Perdona, Juan no podía ni siquiera sacar un endemoniado. Pero él, su carácter era, ¿quieres que descienda, haga descender fuego del cielo y consuma a esta gente? Jesús le tiene que decir, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Yo he venido para salvar al mundo. No he venido para condenar al mundo. En otra ocasión, en Marcos capítulo 9, verso 38, dice Juan, Señor, hay unos discípulos que en tu nombre están echando demonios, pero no nos sigue. Y se lo prohibimos a esos hombres. Observa, es como Juan no está diciendo, en primer lugar vamos a analizar, estamos analizando el carácter. Es como si Juan estuviera siendo celoso. Y hoy en día hay hermanos, porque la otra iglesia o el otro hermano o de la otra congregación hacen algo, les molesta. Tienen ese espíritu. Pero además de eso, observa lo que dice, echan en tu nombre demonios, pero no nos sigue. O sea, él incluyéndose como que le tienen que seguir a él. Ni siquiera dice, pero Señor, no te sigue. Sino él como dándose importancia, dice, pero no nos sigue. ¿Qué carácter? En otra oportunidad, su carácter, su deseo de protagonismo le lleva a pedirle a Jesús. Y dice que incluso convencieron a su madre para que venga la madre, Salomé, y le diga a Jesús que la parentela parece que ahí tomaron en cuenta y le dice a Jesús, Señor, yo quiero
que en tu reino uno de mis hijos se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Wow, o sea, por encima de los demás. Pero ese carácter fue transformado. Ese carácter, Jesús lo ha moldeado. Y es así como vemos en Juan capítulo 13, verso 23, observa cómo está siendo moldeado ese carácter. 13, 23. Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba. La respuesta a todo es Jesús respondiendo con amor. Respondiendo con amor. Y eso es algo que necesitamos aprender y ser moldeados como Juan. Dice, estaba recostado al lado de Jesús. Capítulo 19, verso 27, nos dice, después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Era el discípulo amado. Capítulo 20, verso 2 dice, entonces corrió y se fue a Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Capítulo 21, 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba. Capítulo 21, 20 nos dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Es así que es el amor que ha transformado la vida de Juan, el carácter de Juan. De tal forma que Juan es el que escribe un nuevo mandamiento os doy. Es Juan el que relata esto que Jesús está diciendo. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y es Juan, en primera de Juan, capítulo 2, verso 20, dice, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Juan es transformado por el amor de Cristo. Juan es aquel discípulo que se encontró cara a cara y dice, yo me encontré cara a cara con Dios y Dios es amor. Dios es amor. ¿Sabes? Voy a decirte si hay algo que cautivó mi vida. Es entender cuánto me ama Dios. Si hay algo que dio sentido a mi vida, es, ¿sabes? Cuando vienes de una familia donde tu padre nunca te amó porque mi padre me abandonó, creo que cuando yo nací. Cuando vienes
de mucha gente que está a tu alrededor y no recibes el amor. Entender que Dios me ama. Eso transformó mi vida. Y ahora cuando decimos el discípulo amado, Juan no está queriendo decir con que yo soy el discípulo al que más ama de todos los demás, soy el que más ama. No, llegado a este punto, Juan lo que está queriendo decir es lo que me identifica con Jesús, lo que me une a Jesús es el amor. Lo que ha transformado mi vida es el amor. Si hay algo que debo de llevar a los demás, es el amor. Por eso, el amor es la identidad de Juan. Y yo quiero que entiendas que Juan entendió tanto el amor que no le importó sufrir todo lo que sufrió. ¿Sabes que Juan fue testigo de que a su hermano Santiago le cortaran la cabeza? Juan sabía que a Pedro le crucificaron y murió crucificado boca abajo. Juan sabía que a Pablo lo había matado. Juan sabía que todos los discípulos habían muerto. De hecho, él sufrió también la persecución por mano de los emperadores. Dice la historia que un día a Juan le pusieron una olla con aceite hirviendo y lo metieron a Juan allí para que muera cocido por el aceite. Pero Juan no murió. Dios lo cuidó a Juan porque Jesús le había dicho que es necesario que él permanezca hasta que él venga. Así que el dicho de que la gente pensaba que Juan no moriría se divulgó no solo entre los discípulos, sino entre toda la gente. De tal forma que el emperador agarró y los expulsó, lo aisló, nunca mejor dicho, en la isla de Patmos. Juan era un viejito. Juan era un viejito. Y está allí aislado en la isla de Patmos. Quizá yo me estoy imaginando a Juan posiblemente casi cerca de 100 años. Imagínate en una isla, solo, sin ayuda, superviviendo, un superviviente. Y allí viejito, deseando y esperando la muerte. Pero aún en su corazón, el amor. Y en ese momento, cuando está en la isla de Patmos, es cuando Jesús viene a Juan para revelarle el Apocalipsis. Es allí, Juan viejito, cuando tiene esa revelación y empieza a escribir el libro de Apocalipsis. Así que ya conocemos a Juan. Conocemos y ahora el siguiente capítulo.
vamos a entrar al libro de Apocalipsis. Que Dios te bendiga y que seas identificado en el amor con el cual Juan se identificó. Bendiciones.